El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, acaba de comenzar a hablar en Nueva York. Oigamos. Histórico. Y lo estamos haciendo desde Nueva York, cual es la capital del multilateralismo, porque está la sede de las Naciones Unidas, lo que quiere decir que nosotros creemos en los instrumentos multilaterales. Hoy, 28 de abril, Venezuela está, y en este momento lo estamos haciendo porque estábamos esperando el momento indicado para hacerlo todo al mismo tiempo. En este instante, a las 5:30 de la tarde, se está entregando en Washington, en la sede de la OEA, en la Secretaría General, la carta de denuncia de la Carta de la OEA, de la Carta Fundamental de la OEA. ¿Qué significa denunciar la Carta de la OEA? Significa que con esa carta nosotros denunciamos el Tratado Constituyente de la OEA. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos diciendo que renunciamos, ahora con R, renunciamos a la OEA, nos vamos de la OEA. Estamos saliéndonos definitivamente con no regreso, no regresaremos nunca más a la OEA. Esto es un paso histórico para la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros somos fundadores de la OEA. Esta organización nació en 1948 y nosotros estuvimos ahí y hemos estado por decenas de años participando en ella, pero llegó el momento en que tenemos que salirnos y vamos a explicar en este momento las razones por las cuales nos vamos de la OEA. En primer lugar, Venezuela es un país soberano, somos un país independiente. Más de 200 años de independencia con una larga guerra, la guerra más cruenta de la historia de América ocurrió en Venezuela. Y fue una guerra que liberó no nada más a lo que hoy es Venezuela, sino a 5 repúblicas más. Costó mucho sacrificio. Y nosotros somos el pueblo celoso de su independencia. Para nosotros eso es central. Bolívar decía: somos imperturbables en nuestra resolución de independencia o nada. Ese espíritu permanece hoy. Ese espíritu significa hoy soberanía popular, autodeterminación de los pueblos, supremacía de nuestra Constitución. Eso quiere decir que sobre nosotros no hay nadie. Nuestras leyes no las damos nosotros, nadie más. Y nosotros firmamos el Tratado de la OEA en 1948, y ese tratado es un buen tratado. El tratado en su espíritu dice cosas muy importantes que quisiera leérselas. Ese tratado en el artículo primero, por ejemplo, dice: la Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo número 1 de la OEA, de la Carta de la OEA, dice expresamente: ninguna de las disposiciones de la OEA autoriza a nadie a intervenir en los asuntos internos de los Estados. El artículo 10 de esa misma Carta dice: los Estados son jurídicamente iguales y disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, y tienen iguales deberes. Los derechos de cada uno no dependen del poder que dispongan para asegurarse su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. La soberanía del Estado y la igualdad del Estado no depende del poder del Estado, sino simplemente de su existencia, de la igualdad jurídica de los Estados. El artículo 11 de la Carta de la OEA dice: todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás Estados, de acuerdo con el derecho internacional. Es decir, no se puede intervenir otra vez. Les leo todos los artículos para que vean que es una constante, es un pilar del derecho internacional, la no intervención, el respeto a la soberanía de otros Estados. Los Estados somos iguales, los Estados tenemos derechos, como Estados tenemos derechos y deben ser respetados. Y el artículo 19 dice, de la misma carta: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
El principio anterior excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales. Con todo esto lo que les estoy diciendo es que la propia OEA protege la soberanía, la independencia, la no intervención, la autodeterminación. Nuestra Constitución, que es una Constitución de la cual estamos muy orgullosos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice en su artículo 1: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Fíjense con qué fuerza nuestra Constitución defiende el derecho a la independencia y a la soberanía. ¿Por qué comienzo por este punto? Porque todos estos principios los violó la OEA. Estos principios han sido destruidos por la OEA. Y les voy a decir cómo. La OEA tiene una campaña desde hace más de 2 años contra Venezuela, realmente desde hace 15 años, desde que llegó el presidente Chávez a la presidencia. Cuando dieron el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el año 2002, la OEA reconoció el golpe de Estado. La OEA llamó al dictador Carmona presidente Carmona. Algunos venezolanos ingenuos, pensando que la OEA servía para algo, escribieron a la OEA pidiéndole protección para el presidente Chávez e ignoraron sus solicitudes. La OEA se ha dedicado constantemente a destruir a la República Bolivariana de Venezuela, diciendo que es una dictadura violadora de derechos humanos, no reconoce los resultados electorales, trata de intervenir permanentemente. Pero en los últimos 2 años esa campaña arreció. ¿Y quién dirige la campaña? Esa es la verdad. ¿Quién dirige la campaña? El imperio, el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América, nosotros hacemos una denuncia acá. Es el director de la campaña contra la República Bolivariana de Venezuela y más aún, declaró, como ustedes saben, con el famoso decreto Obama, a Venezuela como una amenaza para su seguridad nacional. Ese decreto todavía está vigente hoy y lo están aplicando con más fuerza que nunca. Hay operaciones secretas contra Venezuela en este momento. Si ustedes leen los Wikileaks del año 2011, hay un Wikileaks muy importante, que hay un señor, Eduardo Fernández, argentino, que vivía en Caracas, y ese Wikileaks dice el señor a la embajada americana que él, como representante de una empresa que pagaba a venezolanos que estaban haciendo actos terroristas en las calles, dice: las calles están calientes y es bueno que nos deshagamos de nuestros archivos, porque si nos quitan los archivos, todo el mundo se dará cuenta que todos los que están en la calle tirando piedras están en nuestra nómina. Es un Wikileaks del año 2011. El gobierno de Estados Unidos paga a los grupos terroristas en Venezuela, no de ahora, desde hace decenas de años. Esto es muy importante porque, mire, un grupo de países comandados por los Estados Unidos decidió atacar a Venezuela y declararla una dictadura. Ese es el primer punto y nosotros tenemos que defender la soberanía contra nuestra voluntad, violando todos estos principios. La OEA se cree un tribunal de inquisición que puede hacer linchamiento contra Venezuela y ese derecho irrenunciable a gobernarnos a nosotros mismos, nosotros lo vamos a defender siempre. Ese es el primer principio. ¿Por qué nos vamos? Porque están violando nuestro derecho, nuestra soberanía, nuestra Constitución y principios sagrados de la propia OEA y del derecho internacional. Segundo punto, ¿por qué nos vamos? El artículo 20 de la OEA dice una cosa muy importante. Dice que no se puede coercionar a los otros estados. Dice esto, que quiero que lo vean. Es muy importante. Artículo 20 de la Carta de la OEA. Ningún estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza. Otra vez, ningún Estado puede aplicar coerción sobre otros Estados. ¿Y de qué ha pasado en las últimas semanas en la OEA? Que realmente es una práctica de hace decenas de años, pero esta vez ha sido más fuerte que nunca. El gobierno de los Estados Unidos, el imperio, ha
ejecutado una campaña de coerción contra muchos miembros de la OEA, forzándolos a votar contra Venezuela. Esta es una denuncia muy importante que estoy haciendo acá. El gobierno de los Estados Unidos, en secreto y en público, ha hecho una campaña de coerción violando los estatutos de la OEA. El senador Marco Rubio, en el Congreso de los Estados Unidos, amenazó públicamente, eso está en la prensa, al gobierno de República Dominicana, al gobierno de El Salvador y al gobierno de Haití, porque no votaban en la línea de los Estados Unidos. El jefe del Departamento para el Caribe, del Departamento de Estado, emitió cartas amenazantes contra todos los países del Caribe, diciéndole que desde las más altas esferas del gobierno norteamericano estaban muy pendientes de si ellos votaban o no a favor o en contra de Venezuela. Pero más aún, yo quiero que ustedes sepan, a lo mejor ustedes no lo saben, esto es muy, muy grave. Quizás ustedes no saben que en el Congreso de los Estados Unidos se ha introducido una ley en estos días recientes, la ley 1831, se la voy a mostrar, una ley muy importante que dice lo siguiente, un proyecto de ley. El proyecto de ley 1813, ¿qué está? Es un proyecto de ley, 1813, lo voy a mostrar. 1813, le vamos a dar copia a todos, por favor. 1813, proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué dice este proyecto introducido hace pocos días, antes de la decisión contra Venezuela? Este proyecto de ley dice que el gobierno de los Estados Unidos va a imponer un impuesto de 5% a todas las remesas, es decir, el dinero que los inmigrantes que viven en este país envían a sus familias en América Latina, y hace la lista, le puedo decir la lista de los países, la lista en el artículo 2 dice, ¿cuáles son los países a los que se le va a poner impuesto a los inmigrantes que viven acá? Dice así, comienza casualmente por México, Guatemala, Belice, Cuba, Cayman Islands, Haití, la República Dominicana, Bahamas, Turks and Caicos, Jamaica, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, todos están aquí, todos. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes saben para qué es ese impuesto que le van a quitar a las familias pobres inmigrantes que viven en los Estados Unidos? Para construir el muro. Este proyecto de ley le va a quitar 5% de impuesto a los pobres latinoamericanos para construir el muro contra México. Y esto es una amenaza, esto es coerción, esto es una amenaza que estaba presente durante las últimas semanas, donde el gobierno de Estados Unidos le ha dicho a todos los países. Viene Samuel Moncada, viceministro de Relaciones Exteriores. Él está en la embajada en la ciudad de Nueva York y está explicando a los medios de comunicación que están allí presentes por qué Venezuela entrega la carta para separarse de la OEA. Básicamente porque la OEA va contra la soberanía venezolana y contra la Constitución. Y el espíritu independentista de la revolución bolivariana le hace renunciar a la OEA, porque nadie sobre Venezuela, según ha dicho Samuel Moncada. La OEA tiene una campaña contra Venezuela, hay operaciones secretas en contra del país. El gobierno de Estados Unidos paga también ha hecho esta denuncia a los venezolanos que salen a la calle a protestar. Es lo que dice Samuel Moncada en la embajada en Nueva York. Hacemos contacto nuevamente con Gustavo Alegret en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Gustavo. Y Dania, una última hora. Hace escasos minutos la canciller venezolana ha lanzado un último mensaje en Twitter, lo que demuestra que es una acción coordinada entre el consulado en Nueva York de Venezuela, donde está Samuel Moncada, aquí la OEA y la Cancillería en Venezuela. Dice Delcy Rodríguez textualmente: minutos, nuestra representación diplomática en la Organización de Estados Americanos entregará la carta suscrita por el presidente Nicolás Maduro
formalizando el retiro de Venezuela. Por lo tanto, se desvela ya una de las incógnitas. ¿Quién iba a firmar esa carta? ¿Iba a ser Delcy Rodríguez, el mismo presidente? Pues bien, Delcy Rodríguez lo acaba de comunicar a través de su cuenta de Twitter. Estamos entonces a la espera de la llegada. Nos han informado que la delegación ya ha salido de la embajada y tienen que llegar. Sigue ese suspense, Idania. No sabemos hasta qué momento, en el momento en el que van a llegar esos vehículos llevando a la representante de Venezuela en esta organización, en este organismo hemisférico. Se producirá la entrega de la carta, vamos a ser testigos con imágenes. No está previsto, según nos ha dicho también fuentes diplomáticas venezolanas, que hagan aquí declaraciones. Las únicas oficiales son las de Moncada, que han podido ver en directo aquí en NTN 24. Pues sí, invirtieron el orden, Gustavo, porque cuando comenzamos se nos había dicho que primero se entregaba la carta y luego hablaba el viceministro Moncada en Nueva York. Ya vemos que invirtieron el orden, tú sigues allí. Esperaremos el momento en que llegue la embajadora a entregar esta carta.